ahora mismo es difícil encontrar talento en general porque nosotros estamos en una actividad que es los proyectos de energías renovables, que está muy competido porque hay un boom de la inversión. Entonces nos cuesta porque además precisamente en las escuelas de ingeniería y en la formación profesional todas las titulaciones relacionadas con nuestra actividad tan técnica, eléctrica, electromecánica, etcétera, pues no hay una gran cantidad de gente que curse estas titulaciones, con lo cual hay poca gente y el mercado laboral está más competido porque hay más necesidad, hay más inversión. Y además hay una parte muy importante que es nos estamos perdiendo una gran parte de la población, que es la parte femenina, que por alguna razón no está yendo hacia estas titulaciones, no se encuentra atractivo. Ahí tenemos que trabajar un montón cambiando los modelos, yo creo que desde el principio los modelos educativos, incluso culturales, porque necesitamos recuperar esa parte de la población para no perder ese talento en nuestras empresas también. Utilizamos canales sociales, utilizamos Twitter, Facebook y LinkedIn realmente, y tenemos la comunicación, las responsabilidades de comunicación divididas entre comunicación interna hacia los empleados y comunicación externa, y nos da soporte una agencia de medios que es Vitia, que también forma parte del grupo Isastur. Colaboramos con centros de formación profesional, con varios, con bastantes, la verdad. Tanto en la fase de estudiantes, cuando tienen interés por completar su currículum, la titulación, en la parte de prácticas, digamos, como después, posteriormente, la bolsa de empleo, y ahí tenemos mayor o menor proactividad, a veces por parte de la escuela, a veces por nuestra parte para estos temas, y también ya en cuestiones un poco al margen de los estudiantes, como quien dice, pues colaboramos en alguna jornada académica, se hacen foro de empleo, tenemos también una colaboración reciente con el Centro de Formación de Rebella Cicedo por unos premios para fomentar que los estudiantes pues hagan proyectos en equipo, etc. Entonces, ese tipo de iniciativas que a veces tienen las escuelas, pues nos gusta sumarnos a ellos. Todo, en el sentido de que nuestra propia actividad en los últimos tiempos está muy dominada por los proyectos de energías renovables, que se han dinamizado mucho la inversión en este ámbito, y de esa forma pues podemos decir que somos economía circular por todas partes. Pero claro, también cómo hacemos nuestra actividad, ¿la hacemos realmente de manera circular o únicamente ayudamos a nuestros clientes a ese granito de arena? En eso tenemos una tradición muy larga de gestión medioambiental. Nos referimos a estándares importantes como la ISO 14000, también estamos registrados en EMAS y herramientas como el registro de la huella de carbono en el que también estamos, y todo esto lo que nos permite es mejorar nuestra gestión medioambiental, nuestro desempeño medioambiental, tanto en las oficinas que tenemos como fundamentalmente en las obras. Tenemos una visión desde el principio en el que se planifica la obra y se van identificando la mejor forma de optimizar los recursos y con el respeto debido al medio ambiente. Y desde el punto de vista de la innovación también hemos contribuido porque tenemos un diseño de subestación modular, que es una construcción, un diseño compacto de subestación que nos permite minimizar el impacto medioambiental desde el punto de vista en el que no se necesita el movimiento de tierras, porque es un trabajo que se hace principalmente en el taller. También se reduce el terreno que se necesita. Bueno, tiene una serie de beneficios relacionados con el medio ambiente, aparte de otros relacionados con la economía y la prevención de riesgos laborales, como menor plazo y menor desplazamiento de personas.